Hoy vamos a ver el tema de conexión con la base de datos. La semana pasada habíamos visto cómo utilizar validaciones con una librería externa. Eso quedó el código para que después lo puedan revisar. Igualmente lo vamos a retomar cuando lo juntemos con la base de datos. Pero hoy la idea es que veamos cómo desde Express podemos utilizar la base de datos directamente. Así que habíamos hablado el viernes de que deberían tener instalado y funcionando el Workbench. Incluso algunos ya lo tenían listo. Así que vamos a empezar con eso. Yo lo tengo conectado en esta base de datos y tengo una base de datos vacía, o sea que no tengo ninguna tabla. Así que no importa si no empezaron con una base de datos vacía. Yo sí empecé con una vacía, pero vamos a tratar de ir creando tablas en esta base de datos. Les voy dando tiempo para que lo vayan activando. Lo primero que tenemos que hacer es empezar, obviamente, con la base de datos. Una vez que tengamos la base de datos, al menos una tabla, yo lo que voy a hacer es crear la tabla de productos, que es la que estuvimos viendo. Y después vamos a crear una tabla, le vamos a agregar algunas filas desde el Workbench y después vamos a ir a la API para ir agregando lo necesario para hacer una consulta. Consultas que primero va a ser el select, digamos, el get de todos y el get del ID para empezar a ver algunos conceptos y después del descanso vamos a ver el post y el put y el delete, pero sin validación para que sea todo exclusivo de base de datos. Bueno, si lo tienen abierto con una base de datos creada, deberían estar viendo algo similar a esto. No sé si también lo tienen en inglés ustedes o también o lo tienen en español. Sí, en Lo inglés, tengo profe. en inglés. ¿En inglés? Ah, bien. Bueno, si llegan a esta parte, tiene una parte de administración y una parte de esquemas. En la parte de esquemas están, bueno, todas las tablas de base, las tablas de la base de datos, las vistas, procedimientos almacenados y funciones. Nos vamos a centrar en la parte de las tablas de la base de datos. En este caso lo que voy a hacer es, no tengo ninguna tabla, sí, por eso está vacío. Si hacen un clic con el botón derecho o de última aquí crear una nueva tabla, aquí tenemos la posibilidad de crear una tabla, así que podemos usar cualquiera de los dos. Clic con el botón derecho, Create a Table, o desde este iconito, crear la tabla. Les debería aparecer una pantallita como este. Profe, disculpe, ¿qué están Sí, utilizando MySQL o...? sí, Ah, hace bien, MySQL Workbench. bien. Nombre de la tabla, le vamos a poner productos. Y con el tema de los productos, le voy a agregar cuatro, tres filas de las que estuvimos viendo, la del producto en sí, nombre que le vamos a llamar. Le vamos a poner la de categoría y la de la cantidad. La del precio, como es un punto flotante, lo vamos a ver de una manera distinta después por cómo se manejan los decimales en las bases de datos. Así que, primera columna, vamos a colocar la columna de ID, ¿sí? Es el ID del producto con el que lo vamos a identificar. Eso ya lo teníamos, lo estábamos manejando, lo autoincrementábamos de manera manual. Aquí la idea es que lo maneje la base de datos. Así que elegimos un nombre de columna como ID, le vamos a decir que es la clave primaria, obviamente no es nulo, pero también queremos que autoincremente, es el AI. Después, Unique, podemos elegir Unique, pero ya de por sí el ser autoincrementado ya va a manejar esa restricción. Después, esto era cero, binario no,
sin signo, cero fill, unique, está bien. Después vamos a poner aquí el nombre. Nombre, vamos a elegir este por defecto, ya me dice que es un varchar. Todos estos tipos de datos ya los vieron, ¿no? No hace falta explicarlo. Sí, profe. Sí. Vamos a decir que es de 45, vamos a hacer los 50 más redondo. No queremos que sea nulo, sí queremos que tenga un valor. Puede ser único, si no queremos que se repitan los productos. Y nada más. Y después tenemos la categoría. Para esta primera categoría le vamos a dejar un varchar fijo, también de 50. Simplemente porque después vamos a agregar relaciones a otra tabla que tenga un listado de categorías y que seleccione una de esas categorías. Por el momento, como para empezar, vamos a elegir tampoco que sea nula y no hace falta elegir el único porque pueden haber varias filas con las mismas categorías. Y vamos a poner la cantidad, que en este caso va a ser un entero. Aquí. Ta, 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 ta. Y tampoco tiene que ser nulo. Bueno, si todo está en orden, deberíamos aplicar estos cambios. Profe, no, nos Sí, falta precio. sí, como les dije, lo del precio lo vamos a ver después porque los Ah, decimales bien, se bien. manejan de manera distinta. No quiero traer esa complejidad ahora porque los decimales no son float a la hora de verlos, son distintos y bueno, antes de entrar en esa, mejor nos quedemos con lo simple. Bueno, aplicar. Me debería crear todo esto. Esta es la consulta que va a enviarle a la base de datos para crear para crear la tabla. Debería funcionar. Dice que sí, este script SQL fue aplicado con éxito. Así que deberíamos ver una tabla de productos aquí a la izquierda. Bueno, podemos hacerle un select de la primera select rows, primera fila. Sí, acá no tenemos nada, hasta 1000 filas. Vamos a agregar algunos de los productos que ya teníamos cargados. Unos tres, por lo menos cuatro, de un par de categorías distintas. Así podemos hacerle consulta. A ver qué teníamos cargado. O los seis primero. Entonces teníamos, primero para agregar, vamos a ir tenemos pan. ¿Qué más teníamos? Que era de panificación. Me trata de no confundir. Cantidad. Vamos a poner 6. ¿Qué más? Detergente. Limpieza. Teníamos 20. Ah, del pan, ¿cuánto había? Bueno, 5, no importa. 5.
Bueno, teniendo todos estos cargados, lo único que nos queda de hacer es el aplicar estos cambios. Acá sería la consulta que nos generaría para poder, el script de SQL para poder crear los 6 elementos, si lo quieren ver. Esto es bueno para repasar porque después los vamos a tener que utilizar más o menos de esta manera. Sí, en todo caso hacen un insert en la base de datos, tabla productos. Los campos es nombre, categoría y cantidad, perdón, nombre de las columnas y sus valores van a ser, bueno, pan, panificación y 5. Aplicamos esos cambios y deberíamos tener ya los ID autoincrementados solos. Profe, ¿en qué parte tocaba para ir agregando los productos? Sí, si se te creó la tabla acá de productos, clic con el botón derecho, le hice un select aquí, el Ah, primero. bien. Y te abre esto y acá puedes agregar manualmente y te aparece un apply aquí, cuando detecta cambios o algún elemento nuevo. No hace falta que le coloquen un número en ID, eso lo debe generar automáticamente la base de datos. Fíjense que empieza de uno. Bueno, profe, gracias. Ujú. Profe, Sí, ¿cómo hacía para crear la tabla productos? bien. Aquí en Tables, vos lo que hacías es clic con el botón derecho, Create Table. Y bueno, y colocábamos New Table y todos los ítems que están acá. Que creo que puedo verlo acá, más o menos para que... Y no está tan... Bueno, están estos valores. Si no son ninguno es nulo y estos son de autoincrementados. Esta es la consulta Bien, para gracias, crear. profe. Profe, después podría mostrar cómo se la conecta con el visual, porque yo la clase Con el del viernes no visual. pude, sí o no está conectado con el Visual Studio, No, la eso no página lo de... hicimos. No, no, el viernes solamente vimos validación, no hicimos nada de base de datos. Ah, bien, bien, bien. Sí, usamos una librería externa para validar, que después la vamos a incorporar con la base de datos. Ahora a ver, es la primera clase con base de datos, así que no hicimos ninguna conexión todavía. Ah, bien, Así, pensé que ya porque estaban como muchos conectados. estaban rindiendo, era mejor ver un tema un poco más light que el de base de datos. El Workbench lo puedes descargar en la página del Workbench. Si colocan MySQL Workbench en Google, les va a aparecer esta consulta. Entran aquí o van a directo a Download y van a poder descargarlo. Bueno, eligen el sistema operativo, Windows, Mac. Bueno. Después, ¿cómo levantar una instancia de la base de datos? Me queda una duda. No lo hice desde este. Yo lo tengo aparte. No sé si acá había que inicializar una instancia de la base de datos. Corríjanme si estoy equivocado. Yo creo que al abrirla ya se genera la instancia, profe. Hay que usar únicamente el enlace. Bueno, enlace. Ya sabes, el path. Algo así. Insta conexión, me dice. ¿Están? Sí. No sé si fue a mí que se me cortó tipo el audio del profe. Ah, no, a mí. A mí Ah. me aparece un cartel de conexión inestable. Mm, Profe, sí.
Disculpe, yo estaba tipo, creando la tabla ahí en el SQL y bueno, me distraje ahí copiando y pegando en la nueva carpeta los archivos de la carpeta anterior. Ujú. Estoy algo atrasado. Si llego hasta acá, estamos a tal día, No, porque no, no hicimos nada del Visual Studio. no, es que me falta todavía hacer la tabla y todo, así que bueno, yo no voy a poder seguir bastante, profe. Ah, bueno, después lo revisa bien. Bueno, así que tenemos estos 6 ítems. A ver. Después, pero tenemos una base de datos vacía o, perdón, sin una tabla de productos. Estaba haciendo una nueva para esto, porque ya Ujú, tenía otra tabla de ventas, pero esa la estaba usando para metodología en sistemas. ujú. Esta consulta, ahí la voy a pegar en el chat, pueden ejecutarla para crearle la tabla de productos. O sea, desde este query que se les abre, pueden pegarlo y le debería crear la tabla. Como para que solo quede cargar esta parte. No digo que sí o sí les va a funcionar, pero creo que sí. Me parece este auto incrementar 7 que les va a empezar desde 7 porque ya están creados los 6 primeros. Bueno, detalles nomás. Así que este podría poner en uno. Bueno, ahora sí vamos a conectar con la base de datos. Deberían tenerlo funcionando. Ah, bueno, antes de ir a la base de datos. Aquí está la consulta que nosotros debemos utilizar para poder consultar por todos. Como ya vamos a estar conectados a esta base de datos, no nos va a hacer falta indicar la base de datos en sí. Así que directamente con productos, o sea, un select asterisco from productos ya es suficiente como para poder ejecutar la consulta. Sí, de esta manera nosotros hacíamos para consultar por todos los elementos. Ahora bien, ¿cómo hacíamos para que solamente elija alguno con algún ID en particular? Select. Ujú. eh, Con el where. claro, es un Ajá, select, un where y un from. Bueno, no, un from no. Un where y ahí quedó. Ya no me acuerdo más. con el ID, por ejemplo, 4. Where ID es igual a 4, ¿no? Ujú. Ya. Son esas dos consultas que vamos a tratar de hacer ahora en la base, en la API, porque van a ser es el get y el get.id. Son esas dos consultas que nosotros vamos a hacer. Uno que me devuelva todos los valores y otro que me devuelva alguna, con alguna ID en particular. ¿Sí? Es como para vean cómo es la respuesta. Así que bueno, ahora vamos hacia la API y vamos a empezar con una API de cero. Aquí si escriben y aprietan Control Enter, les va a ejecutar la consulta. Si no, creo que con este, sí, no, o este, uno de, sí, este ejecuta la consulta esta. Bueno, vamos a dejarlo este a un costadito. No hace falta minimizarlo. Ahora sí vamos a esta parte. No usamos el de la semana pasada porque tiene la librería que nos permite hacer validaciones. Así que en lugar del viernes pasado, vamos a ir al del viernes 1, primero bueno, ahora no me sale, primero de septiembre. Ahí está. Así que aquí voy a agregar 2025, 09, hoy es 15.
y productos. Y aquí voy a pegar los cuatro archivitos. Cinco, perdón. El git ignore, el index JS, el package lock, el package JSON y el productos HTTP. Y este es el que vamos a empezar a retocar para agregar las consultas. Profe, copiamos todo y pegamos, ¿no? Sí, el del 1 de septiembre. No el del 12, sino el del primero. Aquí abro la terminal en esta carpeta para hacer un npmi. Tengo esto abierto, lo voy a cerrar. npmi para que se me instalen los paquetes. Sí, solamente Express. Bueno, lo que voy a hacer acá es quitar todo lo que ya no vamos a utilizar, ya no vamos a guardar el listado de productos dentro de, acá voy a, no, no voy a guardar los productos dentro de un arreglo, ¿sí? En memoria, sino que directamente vamos a interactuar con la base de datos. Entonces lo que tengo que hacer aquí es sacar todas las referencias de los productos con el arreglo. Nos vamos a quedar solamente con los métodos, el get, post y demás. Así que se nos va el arreglo de productos y también la variable NextID que está ahí más abajo. Así que se nos va todo eso. Esto lo dejamos así nomás. El de productos, los filtros lo vamos a ver más tarde. Depende si tenemos tiempo hoy. Pero aquí sacamos todo esto. Incluso lo dejamos vacío. Del getID, por lo menos vamos a leer el ID. Lo dejamos ahí con un ID por lo menos. Del post también lo dejamos vacío. No, dejamos el body. Sí. No vamos a leer el precio. Hoy no vamos a utilizar validaciones. Vamos a asumir de que está todo perfecto. Después le vamos a agregar validaciones. Igual, de aquí del put vamos a sacar esta parte. Después que tengo esto, lo saco y solamente me quedo con el ID y con el body, sin el precio. Ahí lo dejo, todas las consultas, la dejo pelada. Ahí le vamos a ir agregando cada cosita. Ah, profe, Sí, lo que está haciendo es borrar todo y dejar solamente algunas cositas. sí, solamente dejo leer el ID de los parámetros de ruta, el Ah, menos mal, porque body. me Sí, había sí. perdido. Ah, no, no. Sí, por lo menos vamos a empezar con estos dos. Profe, disculpe, ¿me podría decir bien cómo es para crear la tabla? Después lo voy configurando, no hay ningún problema, pero estoy perdido ahí porque no sé Sí, dónde tengo que ir para crear, para estamos de ahí.
Acá, clic con el botón derecho en tablas, crear Claro, tabla. pero no tengo nada de esto. O sea, no tengo esquemas, administración ni nada. ¿Te conectaste a la base de datos? O sea, ¿tenés esto? Sí, Tenés que tener una conexión a base de datos que la puedes crear desde aquí. Así. sí tengo el localhost, tengo conectado, pero con una clase de metodología. ¿No hay problema o creo Ajá. un lugar? No sé, por mí no voy a tocar nada de metodología. No sé si de metodología hay problema que lo tengan. Bien, entonces creo una nueva. ¿Cómo la crearía? Te tenés que conectar a la base de datos primero Sí. para que se te abra esta pestaña. Y aquí está la de administración, esquemas. ¿Hay algún puerto en especial que le colocó? 3000, El por 3000. defecto, debería ser el de defecto, el 3306. Bien. Ujú. Únicamente le colocamos nombre y nada más. Sí, no, no sé cómo se conectan ustedes a su base de datos, eso es lo que yo desconozco. Si ya lo hicieron en metodología, debería ser de la misma manera. Me dicen que ya se agrega la instancia a la base de datos cuando instalan el programa. Me dice que es incompatible. Bueno, Ah, ahí está. continúo y después Sí, sí, lo sí, vamos ahí está, viendo. le pude. Bien. Bueno, tenemos la API casi sin nada. Vamos a conectarnos a la base de datos. Lo primero que tenemos que hacer es instalar un driver o con el que vamos a utilizar para conectarnos a la base de datos desde JavaScript. Para el caso de MySQL, está disponible el paquete MySQL 2, que es el que vamos a utilizar para conectarnos a la base de datos. Así que para instalarlo, abrimos una terminal dentro de la carpeta del proyecto y ejecutamos npm i de install y el nombre del paquete que es MySQL 2, número 2. Les debería instalar el paquete MySQL 2. Ujú. Ahora sí, voy a hacer no, todavía no voy a hacer un npm run dev. Primero nos vamos a conectar a la base de datos. ¿Y qué tenemos? Para asegurarse de que se instaló, acá en el package.json deberían ver un MySQL 2. Es MySQL 2 que está en la versión 3. Como que es el segundo paquete que se conecta a MySQL. No sé por qué es el 2. O era la versión 2, pero ya pasó a la 3 y se siguió llamando 2. No sé bien. O hubo Sí. una 3. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es conectarnos a la base de datos. Eso lo vamos a hacer antes de siquiera ejecutar la de Express, por la duda hay algún problema. Por lo general no hay problema, así que se debería ejecutar enseguida. Lo podemos hacer aquí, o sea, tenemos la opción de hacerlo antes del Express o incluso cuando levantamos la API a intentar conectarnos a la base de datos. Digamos, cualquiera de las dos maneras eh, puede ser válido. Como estamos practicando y empezando y sabemos que la base de datos está conectada, no deberíamos tener problemas. Así que lo que primero voy a hacer aquí es primero importar MySQL. Este sí es MySQL, no es MySQL 2, pero
from MySQL 2, pero de la carpeta promise, ¿sí? No el MySQL directo, sino el de para usar las promesas. Así usamos el async, await y todo lo demás. Mm, ¿Funciona el await aquí? Sí, creo que sí. Bueno. eh, Ahora sí vamos a agregar una conexión a la base de datos. Lo voy a guardar en una variable de tipo db, con nombre db. Ahí va a estar todas las funciones que yo voy a utilizar para poder conectarme a la base de datos. Es un conector de bajo nivel, o sea que no vamos a disponer de muchas herramientas, solamente tenemos que pasarle la consulta SQL y nos va a devolver un valor. O sea, es el nivel más simple de más bajo nivel para poder conectarnos a la base de datos. No, no entra dentro de las categorías de los ORM que ya me vienen las estructuras y todo lo demás, o crear esquemas. Es bien simple, bien pelado, tiene algunas ventajas y otras no tanto cuando se vuelve complejo, pero para empezar y entender qué está pasando bajo nivel es más que suficiente. Así que este constdb, vamos a hacer una conexión a la base de datos, create connection, ¿sí? Vamos a crear una conexión a la base de datos y tenemos que pasarle un par de parámetros. Uno de esos parámetros es el host, donde está ubicado, va a ser el localhost, ¿sí? En la En el local, quiero ver cuáles eran los valores que tengo. Ujú. Después sigue. Está bien. Lo voy a poner acá, que después lo vamos a cambiar. Vamos a que pasarle el usuario, que yo tengo de usuario db user, la gran cosa. Después de contraseña tengo dbpass y tengo database db p4, programación 4. Así que tengo estos valores. Ya obviamente no tenemos que, si esto ahora yo tengo que hacer un commit y después subirlo a Git, estaríamos pasando el usuario y contraseña al repositorio. Esto no lo deberíamos hacer, pero ya vamos a ver cómo lo solventamos al tema este. Pero de por sí no deberíamos tener claves en la base de datos. Eso yo creo que está más que sencillo. Ya vamos a ver de qué manera nosotros vamos a poder, por lo menos a esto, resguardarlo en un lugar fuera de los commits del repositorio. Por lo menos para empezar, estamos, pero ya antes de finalizar la clase, esto no lo tenemos que publicar a una base de datos. Así que ya vamos a ver cómo lo obviamos a esta parte. Profe, a donde dice database, ¿sería el nombre del esquema? Sí. El esquema de la base de datos. Yo creé una con el que sale acá, db-p4. Es el mismo nombre que sale aquí. Ah, bien, bien. ¿Este es el del esquema o este es el del esquema inspect? Bueno, me da. Sí, es el esquema. Bueno, y si todo sale bien, debería iniciar la conexión a la base de datos y punto. Si hubiese algún error, lo dicen en la consola. Por ejemplo, aquí, si hacemos el npm run dev, van a ver que si sale todo bien, dice la aplicación está funcionando en el puerto 3000. Si yo llego a colocar algo mal, por ejemplo, una contraseña que nada que ver, y quiero hacer la conexión, ve, ahí ya me está diciendo que no tiene acceso. Tiene un acceso negado. Tendría que haber un try, catch, lo que fuera, pero el acceso ya me lo está denegando si pongo algo mal. ¿Sí? Pero si pongo todo bien, me debería decir que la aplicación está funcionando en el puerto 3000.
Alguien lo puse en el puerto 3000. Profe, Sí. esa variable no hay que pasarla a ningún otro lado, o sea, ya estaría con eso. Aquí no, sí, no habría necesidad de llevarla a ningún otro lado porque ya la vamos a utilizar dentro del mismo archivo. Todavía no estamos, cuando tengamos más acceso a tabla de bases de datos, más tablas de la base de datos y más consultas, ahí vamos a ver cómo lo separamos en archivos para que sea más ordenado. Acá estamos metiendo todo en un mismo archivo, pero como para ir viendo los distintos conceptos. Bien, Para empezar, metemos todo junto a la misma bolsa, después vamos separando cuando se vuelva más complejo. Bueno, ¿qué más? Bueno, si esto le funcionó, si no les da ningún error en npm rundev, vamos a hacer la primera consulta. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es, la consulta la vamos a originar, obviamente, desde productos. Nosotros queremos consultar por todos los productos que están cargados en la base de datos. Así que vamos a utilizar un método que está disponible dentro del objeto DB. Sí, el objeto DB lo tenemos aquí. Este objeto es el que mantiene la conexión con la base de datos. Con él vamos a poder iniciar las consultas. Así que aquí, addb, lo que vamos a hacer es elevar una consulta y nos va a responder una respuesta que va a ser un arreglo con dos elementos. Uno van a ser las filas y otros van a ser los campos que fueron parte de esa consulta. Vamos a ver qué hay en cada uno, qué nos sirve, qué no, y ahí vamos a quedarnos con lo que nos sirve. O sea, aquí lo que voy a hacer es llamar una wait, con lo cual esto se tiene que transformar en una sync, o sea, vamos a hacer algo asíncrono, y vamos a ejecutar db.execute. Y dentro de execute, una cadena de caracteres con la consulta. Select asterisco from productos. Pueden ponerlo en minúscula, pueden hacer en mayúscula sobre esta parte, ningún problema. Solo para mantener cierto orden. Select from productos. Y acá vamos a ver qué nos devuelve. Así que vamos a hacer un console.log rows, que son las filas, y un console.log fields. Vamos a ver qué es lo que hay para después ver cómo lo vamos a responder. Acá sí voy a poner un response. Vamos a poner un substrue, pero todavía no le vamos a responder nada en concreto. Solamente vamos a ver en consola qué es lo que pasa si yo envío una consulta, envío un get a productos. Así que hasta ahora ven que no hay nada complicado. Nos conectamos a la base de datos, si está todo bien. Después hacemos consultas. O sea, cuando nos llega el get, ejecutamos un select asterisco from productos y acá deberíamos tener algo con respecto a la base de datos. Vamos a ver qué es lo que hay, qué nos sirve, qué no, si hay que hacer algún otro post procesado y demás. Esto está guardado. Lo pongo en prueba. Ups, tengo que abrir productos. Lo pongo en prueba y vemos qué pasa. ¿Dónde tengo que abrir la terminal para ver qué nos devuelve aquí? Porque le hice el console. Y vamos a enviar un send request a este. Bien. Nos devuelve un substruct, pero nos devuelve algo en la consola. ¿Qué nos devuelve? Tenemos, vamos a ponerlo más limpio. Este rows obviamente van a ser las filas, como estarán viendo.
está. Entonces vamos a tener como las filas, justamente, todo lo que es justo lo que más, básicamente lo mismo que teníamos en, como si estuviese el arreglo dentro del, de la memoria, como lo veníamos utilizando en las últimas clases. Es como si hubiésemos copiado y pegado el arreglo. Y después está el tema de estos campos que nos da información de qué es lo que es cada campo que forma parte de cada uno de los elementos del arreglo que nos devuelve. Así que, Profe, ¿me podría mostrar de nuevo el get? entonces, yo voy a tener, vamos a tener que rows va a ser un arreglo, o sea, la consulta a la base de datos nos devuelve un arreglo, ¿sí? Que es este que está aquí. Este arreglo tiene dos elementos. El primer elemento, le llamamos rows, porque justamente son las filas de la consulta, como respuesta a esa consulta a la base de datos. Y nos devuelve exactamente lo que teníamos antes, o sea, el ID igual con su valor, nombre, categoría y cantidad. Bueno, nombre ahora es lo que le pusimos ahora. El segundo elemento, fields, es otro arreglo en el que cada elemento de ese arreglo es un campo en particular, ¿sí? El campo ID, que tiene información de que si es un entero, que no es nulo, nos da información de cada uno de los campos que por lo menos para lo que vamos a utilizar no hace falta utilizarlo. Así que de estos dos nos vamos a quedar con el de las filas. Así que lo que es la parte de fields lo vamos a dejar de lado y nos quedamos con las filas. Esto lo voy a dejar comentado. Y aquí vamos a poner data .rows porque justamente lo que necesitamos enviar. Sí, data habíamos puesto en los otros, creo que sí, ¿no? Sí, profe. Sí, bien. Entonces, en vez de enviar toda la fila de cosas, de productos que teníamos ya en memoria, primeramente hacemos una consulta a la base de datos, lo que nos devuelve, lo enviamos. Ni más ni menos, no hay nada complicado. Solamente es el paso previo de conexión y demás. Así que ahora cuando hacemos un send de productos, nos llega como teníamos en las clases anteriores. Ya nos devuelven ese formato JSON y demás. Digamos, no hay que hacer nada del otro mundo. Profe, Sí, yo ahora le intenté guardar a los cambios y me tira error, porque, o sea, está corriendo y me tira un error en la parte de Create Connection. no usaste tus usuario y contraseña, ¿no? Mm, No los míos. no sé cuál Estos tienen que sería. ser los tuyos para tu conexión. Mm, ¿Está bien? ¿Cómo me fijo el usuario? Con el que, ¿sabes con qué Lauti, parámetro? probablemente sea root el usuario si no lo cambiaste. Mm, Según yo, no puse nada en usuario, solo puse tipo, solo sé cuál es mi contraseña. Entra al Workbench y ahí te sale el usuario. ¿será Root, este que dice diría, root? ¿no? Como usuario, ¿no? Sería root, ¿no? Como usuario, sí. Acá. De ahí la contraseña que tengas y la base de datos o el esquema que hayas elegido. Pues estos tres va a depender de cada uno, ¿no? Cuál sea el usuario por defecto, contraseña o base de datos. Profe, Sí, no entiendo la parte en la que saca como un arreglo de DB, que no sé si sería un arreglo, pero es lo que está dentro de corchetes. ¿esto? Claro, eso de dónde ¿Mm? sale. Bien, en la documentación de MySQL. O sea, es lo que devuelve el execute. Mira, lo voy a poner así pelado. Vamos a poner
una variable que se llama result, como resultado a esta consulta de la base de datos. Y esto lo dejo para mantener problemas. A ver, console.log. Sí, vamos a hacer esto para ver qué es este result que está aquí. Si yo ejecuto el send request, fíjate que result va a ser un arreglo que tiene un arreglo que empieza aquí, hasta acá, y de ahí tiene un segundo elemento que es otro arreglo, que es la información de los campos. O sea, cuando nosotros consultamos a la base de datos a través del método execute, nos va a devolver un arreglo que adentro tiene dos arreglos. O sea, como que hay arreglos dentro de arreglos. De los dos arreglos que están dentro del arreglo, me interesa el primero, que son las filas. ¿Está bien? Y le puedo poner cualquier nombre, ¿no? A Sí, sí, cada sí. regla. Bien. Sí, 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 el nombre que ustedes quieran colocarle. Yo lo dejo como sale en la documentación, más que nada, por eso. Eh, como de filas. Y esto lo que tenemos de JavaScript es que como esto devuelve un arreglo, de ese arreglo, el primer elemento del arreglo se va a pasar a llamarse rows. En la, perdón, documentación, que es este. Ups. Acá, ya les paso el link, MySQL 2. Ahí le paso el. Esta es la documentación. Acá hay docs, examples, connections, create connection. Acá está como que crear una conexión. Hay una conexión directa o con una configuración. Esta. Acá lo hacen con un try, catch. Ven acá. Está el ejemplo. Después tenemos las consultas simples, por ejemplo, un insert. Acá lo hace con, bueno, result y fields. Ya utilicé rows, bueno. ¿Cuál es la consulta? Usa la función query, pero nosotros vamos a utilizar la de execute, ya que ahora la vamos a empezar a usar para otra cosa. Acá sale, ve, rows. Acá le pone Ok. rows y filas. Sí. Estuve intentando conectarla. Estuve intentando que funcione, pero no me sirve. Bueno, a ver, ¿quieres compartir? A ver qué puede ser. Acá estuve viendo, primero el nombre de la base de datos era My Database Ah, y luego solamente déjalo como localhost. no, era My Database, luego le cambié el nombre a localhost My Database. No, también, no, no lo dejes así porque este no es tu host. El host es la dirección de IP o el dominio donde está la base de datos. Y el nombre que pusiste ahí no es un dominio. Tiene que ser localhost. O 127.0.0.1, pero es más fácil colocar localhost y en minúscula. Bien. Entonces tenés root, esa contraseña y eso. Así que vamos a ver, guardalo. Te sigue dando error. El user es root. ¿Está bien? Ahí después, Ujú. pero, ay, mira, fíjate que el error está ahí en validar ID. No está el error en la conexión. Ahora, ¿no? Por lo menos. Sí, sácale. Ah, te estás basando en el de la semana pasada. Fíjate que no le. Sí, déjalo sin las validaciones. Así, pelado, pelado.
Creo que te van a seguir dando errores a menos de que saques todas las validaciones e incluso el código de validación. Mm. Entonces lo dejo desnudo, Sí, tipo sin nada dentro. sí, mejor. Por ahora, total, todavía no vamos a llamar a esas consultas. Así te enfocas directamente en los get. Ajá, el put, también el otro. Ujú. Y ahí está bien, el debe execute. Bueno, arriba en el import no hay nada más, ¿no? La primera línea de import. Está bien, Express, Import, MySQL, Express, sí, sí, nada más. SQL, el A, await, a ver, conexiones. guardarlo. Ahí está, te dice que está Ahí. funcionando en 3000 y se conectó a la base de datos. A ver, hace el a todos y te devuelve, ahí está, ve, te devolvió algo. Ujú. Ahí va tomando forma. Sí, son esos detalles. El tema de, a veces uno presupone de que se conocen cada campus, pero de estos cuatro campos, el usuario es el user, es el usuario con el que uno se conecta, password es la contraseña, database sería el esquema, y este host es el dominio en donde está la base de datos. No es el nombre de la base de datos, por ejemplo, este local instance, es justamente este, localhost 2.3306. Acá no especificamos puerto porque ya está en el que está por defecto, que es el 3306. Pero acá, localhost, este de aquí, es el host en donde estaría conectado. Entonces acá tenemos dominio, espera, sí, dominio de base de datos, usuario, contraseña, esquema, ¿no? Era así. Dominio, URL, pero URL de la primera parte, o sea, puede ser localhost o ponen un IP 127.0.1. Localhost es justamente esa IP. Como que tenemos un mini DNS dentro de la máquina en el que localhost ya lo redirige al 127.0.0.1. Bueno, y el otro, el get para un producto en particular, vamos a obtener esto igual. Tuc. Tenemos que hacer una consulta a la base de datos. Esto se tiene que poner como async. ¿Y qué podríamos hacer aquí? A ver, perdón, ya vamos a completar la consulta, ¿sí? Acá la consulta todavía no está completa porque tenemos que agregarle el where. Ahí vamos a ver cómo lo hacemos. Si existe el ID, me va a devolver. Yo sé que el where, al especificar un ID en concreto, sí o sí me va a venir un solo elemento. ¿Cómo verifico si está o no presente ese elemento? Porque si se acuerdan aquí en el index, nosotros cuando hacíamos acá productos El de IDs, buscar. acá hacíamos un find que si no estaba respondíamos un 404. Algo así necesitamos hacer ahora porque si no está le tenemos que decir, bueno, si no está presente, si no está presente, debería responder un 404 que el producto no está encontrado. ¿Está bien? Eso nos va a decir la base de datos. Este const rows me va a dar, siempre me va a devolver filas, ¿sí? Siempre me va a devolver una arreglo. O sea, este rows siempre va a ser una arreglo. Si la consulta, eh,
no me devuelve ningún arreglo, es porque la consulta es vacía. Perdón, si me devuelve un arreglo vacío, quiere decir que como respuesta no obtengo ningún valor. Entonces aquí, si rows.length igual a cero, no me encontró el producto. ¿Está bien? Si esto es cero, si la longitud del arreglo rows de la fila es cero, quiere decir que no me lo encontró. Así que tengo que enviarle 404. Si lo encuentra, quiere decir que el length es mayor a cero. Si son dos, bueno, le paso el primero. O sea, es medio difícil que con un word, con el ID igual a tanto, me devuelva dos valores. Es raro, porque ya las claves primarias que Pero especificamos en la puede base de ocurrir, profe. datos, es que la clave primaria que especificamos, ya las claves primarias son únicas. O sea, no debería No hay repetirse. chance que devuelva otra cosa. Es que no sé si podemos agregar otra cosa. Por ejemplo, si yo pongo acá un ID 5 y pongo algo aquí, no debería permitirme agregarlo. ¿Ve? Error. Hubo un error al tratar de ejecutar este script. ¿Qué sé yo? Error. Incorrect integer value for column. Ah, le puse un. No, acá me equivoqué yo. Apply. Apply. Ve, error. Eh, duplicate entry 5 for key product tanto. O sea, la base de datos ya de por sí, al especificar que la ID es clave primaria, implícitamente no permite que haya duplicados. Así que es muy difícil que haya un duplicado, a menos que no esté bien creada la base de datos. Pero de por sí no me va a permitir tener dos elementos con el mismo ID. Por eso el where que vamos a poner acá debería ser ese ID y no debería haber otro. Si me devuelve un arreglo vacío es porque definitivamente no está. Y si está, bueno, se devuelve primero porque va a ser el único elemento que voy a tener del arreglo. Pero esto siempre va a ser un arreglo. Haya una fila en la consulta, no haya ninguna fila en la consulta, tengo cero del tamaño. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es agregar el where, ¿sí? Porque lo tenemos en el aire nomás, tenemos que ver el where. ¿Cómo podemos hacerlo? Una manera, por decirlo instintiva, podríamos decir, bueno, esto lo hacemos un string de este estilo, ¿sí? En el que acá ponemos el where, ID, pero ID igual, y acá pongo el ID, por ejemplo, ID. Esta podría ser una manera de hacerlo. ¿Sí? Generamos en la cadena de caracteres, en donde especificamos cuál es el ID, y vamos a ejecutar esto. Si abrimos el producto HTTP y hacemos un ID del 3, vemos que nos devuelve un ID con 3. ¿Sí? Hasta ahora está todo bien. Pero ¿cuál es el problema? El problema de hacerlo de esta manera es que el ID que nosotros coloquemos aquí va a ir directamente a la base de datos. O sea, toda la cadena de caracteres va a estar incrustado ese ID. Si nosotros por X causa no agregamos una validación apropiada, acá por lo menos le hicimos un number, pero supónganse que yo le quito el number ID, ya se lo voy a volver a agregar. Además, creo que lo voy a duplico este y este lo comento. Supónganse que hacemos así, esto seguiría funcionando. Yo vuelvo a preguntar por este, bueno, me devuelve esto de nuevo. Pero lo que yo coloque acá, si no lo valido, el texto que yo ponga acá se va a ir directo
Obviamente acá me dice un error, columna que no encontró, no sé qué. Claro, porque nosotros lo que estamos haciendo es meterle ese texto, va a formar parte de la consulta SQL que pusimos acá. Entonces, ese texto que ponemos como ID va a ir a parar a la consulta a la base de datos. Y ese texto podría tener algún código texto similar al SQL que trate de ejecutar una consulta SQL a la base de datos. O sea, en lugar de que tenga un número, alguien malintencionado podría tratar de cambiarle ese ID por otra cosa que se le parezca al SQL para que trate de inyectar esa consulta directo a la base de datos y haga cosas dentro de la base de datos para tomar control, sacar datos, información, etcétera. Eso es lo que se conoce como inyección de SQL. Entonces tenemos que prevenir eso. No tenemos que directamente la cadena de caracteres que está acá meterle el valor de la variable y eso enviarlo como consulta. Le tenemos que enviar la consulta SQL, esto en particular, como una consulta, como un parámetro, quiero decir. ¿Se entiende la idea? Sí. Bien. Esto no hay que hacerlo. Armar la cadena de caracteres con los valores que me vienen de afuera y enviárselo a la base de datos así nomás. No, no tenemos que hacer eso. Tenemos que enviárselo como parámetro. Es el mecanismo que nos da la base de datos para poder enviar de manera segura los valores que tiene la consulta. Que eso después la base de datos va a empezar a analizar los parámetros si son del tipo que tiene que ser y demás. Que también previamente lo hacemos con la validación. Entonces, volviendo a esto, esto no se debe hacer, puede inyectarse SQL. Lo que hay que hacer, como les dije, es utilizar parámetros. ¿Cómo vamos a hacer parámetros? Bueno, yo necesito, acá volvemos a la cadena de caracteres, que está bien limpia y prolija. Yo al ID le tengo que pasar un parámetro. Y dentro de lo que es la consulta que le vamos a mandar a la base de datos, tenemos que especificar dónde van a estar los parámetros. Acá el execute lo utiliza con los signos estos de interrogación. Este signo de interrogación le va a dar a entender a la base de datos de que ahí va un parámetro. Y los parámetros se los pasamos como un segundo parámetro, como un arreglo. Tengo un solo parámetro, le envío un arreglo con un solo elemento. Entonces aquí voy a enviar el ID. Y eso es todo. Yo acá tengo que armar la consulta, que es una cadena de caracteres, ¿sí? Donde voy a utilizar un parámetro, le coloco un signo de interrogación y aparte, por separado, le envío un arreglo con los parámetros. Cada posición del parámetro es un signo de interrogación. Si tuviese otro signo de interrogación, un segundo signo de interrogación, el segundo parámetro del arreglo es el segundo signo de interrogación. ¿Sí? Acá hay un solo signo de interrogación, es un arreglo con un solo elemento. El primer elemento es el primer signo de interrogación. Entonces la base de datos va a tomar esta consulta por un lado, por otro lado los parámetros como un arreglo y puede ver si ese parámetro coincide con lo que tiene que evaluar. Entonces no se produce nada raro desde la base de datos y de una manera segura, ¿no? Si acá hacemos el número, el 2 nos va a traer la consulta con el 2. No sé si acá había una parte de verlas. Siempre me quedó la duda. Ver estatus.
Nunca me puse a ver si es que puedo ver registros. Em, Database, Manage, Connect. em, Dashboard. Bueno, ¿qué pasa? Server, client, status, system variables. Server logs. No. Mm, pero este creo que es el. Bueno, no le veo. Tendría que ponerme a revisar. Si puedo ver las consultas como se envían. Em, a ver. Lo dejo ahí a mano para que prueben. Acá hay un parámetro que voy primero para utilizar. Debug, compone true. Esto lo que va a hacer, supuestamente así nos muestra cosas que va a hacer con la base de datos. Entonces, cuando nosotros hagamos un get de algún producto, nos debería mostrar no solamente la respuesta, sino también. eh, a ver si más. Qué lío. Pensé que iba a ser más concreto. No, está muy complejo. Mm, no, no tiene. Bueno, bueno, ya tienen para probar. Les dejo esto para que saquen las dudas. El ID. Ahora vamos al descanso. Lo que vamos a hacer, vamos a ver los otros tres, cómo serían. Ahí sí vamos a hacer mucho uso de este, pero ya se van a ir dando cuenta cómo hacerlo. Bueno, nos vemos en 15 minutos. ¿Sí? Así van al descanso, prueban también y nos vemos en un rato. Vamos a continuar. ¿Probaron? ¿Tuvieron alguna falla? No, ando bien, profe. Ujú. Bueno, vamos a hacer los que nos quedan, son tres. El tema del post, el tema del put y el delete. Pero me parece que vamos a ver el post, el delete. No vamos en orden, vamos. No nos compliquemos tanto. Bueno, vamos con el post. En el tema del post, obviamente obtenemos el body, hay que validarlo. Acá vamos a presuponer de que lo manda bien, así que vamos a confiar en lo que nos envía el usuario. Así que aquí lo que vamos a hacer es enviar el enviar, no, digo, crear la entrada. Entonces, acá obviamente tenemos que hacer un insert, así que vamos a ver
Primero, ¿qué tipo de resultado obtenemos desde la base al ejecutar este post, este insert, digo? Acá le pongo la sync. Y en la base de datos vamos a hacer db.execute de nuevo. La consulta va a ser un insert como vimos recién. ¿Cómo sería el insert en este caso? ¿Cómo están con el tema de SQL? ¿Han podido ver SQL o no han visto nada? No, profe, muy Mm, poco. Es eso lo raro, che, tendrían que ya haber visto. Bueno, insert into, este es para insertar dentro de productos, justamente esa es la tabla. Lo que voy a poner en mayúscula va a ser parte de lo que es SQL, ¿no? Y lo que es minúscula, algún nombre del campo, nombre de base de la tabla y demás. Entonces, si vamos leyendo esto, es insertar dentro de productos. em, ¿Qué vamos a insertar? Nombre, categoría y cantidad. Son los tres campos que vamos a ingresar. Aquí va el nombre y acá también va nombre. Entonces tenemos que insertar dentro de productos los campos nombre, categoría y cantidad, los valores, values, no valores, y tengo que poner entre comillas, entre paréntesis, los tres valores. Como van a ser parámetros que le vamos a pasar a la consulta, va a ser signo de interrogación, coma, signo de interrogación, coma, signo de interrogación. ¿Sí? Son los tres campos. Porque acá el insert, en el caso de SQL, uno puede elegir cuáles de los campos se le va a insertar el valor. ¿Sí? Acá en este caso van a ser los tres, ID no. Pueden haber campos que Profe, tengan valores por defecto al momento de crearlo. Acá es donde nosotros podemos elegir cuál agregar. Sí. incluso también se puede hacer lo mismo con la tabla productos, insert into y signo de pregunta, y como parámetro se le pone un texto o una variable que sea la base de Eh, datos, la tabla. no permite hacer eso SQL. Poner como Apa, parámetro el nombre de una tabla. O sea, ya bien. la base de datos te va a responder, esto no puede ser un parámetro. Incluso si quieren lo probamos ahora y se sacan la duda, porque justamente para evitar inyecciones y cosas así sin sentido. Incluso a veces en el select tampoco les permite hacer. Los parámetros son tres, nombre, categoría, cantidad. Así de simple. Vamos a ver qué resulta. Acá solamente voy a hacer un res.json status 201 JSON status no success true. Solo para decir que funcionó, pero solamente vamos a ver qué pasa. Si ejecutamos esto, tengo que ver el body. Acá en producto no es producto, sino que es nombre. Manzana, categoría, precio, cantidad. No importa si le agregamos un precio u otro valor, porque nosotros ya estamos leyendo tres valores del body, que es el nombre, categoría y cantidad. Si eso lo hacemos aquí. O sea, no nos interesa si hay algunos extra, porque los valores que vamos a tomar solamente son esos tres. Así que si esto lo ejecutamos, debería funcionar todo bien. Dice que funcionó. Ay, no agregué el resultado. Ah, no, sí, sí lo agregué. A ver, terminal. Ahí está. ¿Qué nos devuelve? En este caso, en un insert, el resultado es un arreglo. Si ese arreglo termina siendo un objeto, esto es lo que suele mostrarse como el objeto. Como un objeto, quiero decir. Y los objetos tienen ciertas propiedades, atributos. Tenemos cantidad de filas, perdón, de cantidad de campos, ninguno. ¿Cuántas filas fueron afectadas? Una sola, porque fue la que fue creada. Entonces la tabla sufrió un cambio en una fila.
¿Cuál es el ID con el que se agregó esa nueva fila? Este nos va a interesar. ¿Alguna información extra? Servidor del status 2, habría que ver qué es el status 2, qué es el status 0, el one in 0. ¿Y cuántas filas cambiaron? Ninguna. Sí, porque solamente se agregó una, pero no se modificó ninguna. De todos estos valores que nos devuelve el result, nos interesa este, porque es el nuevo ID que tiene la fila que agregamos. Así que esto es el que nosotros necesitamos para poder devolver, como hacíamos antes, con los valores de la nueva fila. Entonces acá tenemos data, va a ser result. Perdón, es un arreglo en el cual el primero tenemos que ver insert ID. Y acá hay un undefined. Así que este result lo pongo entre corchetes porque me interesa el primer elemento. Y de ese primer elemento me interesa el inserted ID. Y después viene el nombre, categoría y cantidad. Ahora si lo ejecutamos, me parece que va a dar error porque hemos dicho que el nombre sea único, así que no puedo agregar otra manzana que ya existe, porque si hago un get aquí a los productos, vamos a ver que ahora sí tengo el valor de manzana y ya está agregado. Debería quitar, no le voy a quitar porque si no va a ser un lío. Vamos a agregar otra cosa distinto a manzana, vamos a poner, no sé, pero. Entonces se crea este nuevo. El data no está en la ID. ¿Por qué no está en la ID? Inserted. No, no era inserted, es insert ID. Bueno, en la próxima que creemos va a estar. Vamos a ver acá. Banana. Y ejecutamos esto. Ahora sí nos dice que es una ID 10. Si consultamos por todos, vamos a ver que tenemos los nuevos agregados. Así que aquí hacemos consulta a la base de datos con el SQL para poder agregar un nuevo elemento a la base de datos, indicando la tabla de productos, nombre, categoría, cantidad y los valores. Y acá probemos esto de si puedo elegir la tabla o no. Por ejemplo, en vez de productos, pongo un signo de interrogación y aquí pongamos la tabla de productos, ¿sí? Porque es una tabla que existe. Es algo totalmente válido. A ver si lo hace o no. Si llega a funcionar, vamos a poner otro de este. Ya se me acaban los nombres de la fruta. Ananá. Fíjense, me dio un tremendo error. Dice, tienes un error en tu SQL, en tu sintaxis de SQL. Bueno, check the manual, the correct form for your SQL version, right syntax, near tanto, line promise, execute, a ver si se llega a leer. No, no se llega a leer nada del error. Básicamente no lo permite hacer. ¿Sí? Tienes un error en tu sintaxis SQL, hay que ver el manual para ver qué está pasando, pero claramente no puedo utilizar un parámetro con el nombre de la tabla, ¿sí? Justamente no puedo elegir de manera dinámica en la consulta cuál va a ser la tabla que voy a elegir. ¿Está bien? Bien, profe. Profe, Sí.
¿Puedes dejar un rato la parte esta del index? Así termino de escribir. Bueno, la del post. Sí, esa. Ujú. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de, en el año pasado, lenguajes de programación, los dos tipos de lenguajes de programación que teníamos? Teníamos el imperativo y ¿cuál era el otro? Declarativo. El declarativo, descriptivo. Es. O declarativo, ya tampoco me acuerdo. SQL es un lenguaje de programación que es del tipo descriptivo, descriptivo es. Porque fíjense que uno escribe lo que desea obtener, no el paso a paso. En SQL, la manera de escribir SQL es insertar dentro de productos esto con los valores y tal. O sea, uno especifica qué es lo que quiere. Uno escribe el resultado que pretende obtener. Igual con aquí, seleccionar todos los campos de la tabla productos donde ID es igual a un valor. Y SQL es un lenguaje de programación porque tiene, por ejemplo, tiene if, tiene ciertos bucles, tiene for, tiene todo el script de SQL, se puede escribir un lenguaje de programación. El tema que la manera de escribirlo es para tratar de obtener un resultado. Acá es donde tienen un ejemplo de un lenguaje de programación que es descriptivo, no imperativo. Lo voy a poner un poco más arriba, así agrego el put. ¿Está bien ahí? ¿Lo puede ver bien? Sí, profe. Ujú. Bueno, aquí yo que podría verificar si es que existe el elemento antes de modificarlo, pero también puedo directamente ejecutar la consulta, porque si no existe no se va a aplicar ningún cambio. No, wait, no, esto es async. Acá directamente voy a hacer una wait db.execute eh, update la productos. Set los valores nombre igual signo de interrogación, categoría igual signo de interrogación, cantidad signo de interrogación. Where ID signo de interrogación. Esa sería la consulta para modificar ciertos campos de una fila de la tabla productos con ID que le vamos a especificar. O sea, es actualizar, modificar. De la tabla productos, vamos a setear nombre con el parámetro que le vamos a pasar, categoría con otro parámetro que le vamos a pasar, cantidad con otro parámetro que le vamos a pasar, y vamos a especificar cuál vamos a modificar. O sea, este where en el update es más que necesario, o sea, esto es opcional. Pero si no lo especificamos, nos va a cambiar todo el elemento de la tabla por todos estos valores. Así que el where aquí es más que necesario porque tenemos que especificar cuál se va a cambiar con estos valores. Si esto no está, se va a cambiar todo. Así que tenemos que especificar, por un lado, el nombre, la categoría, la cantidad y el ID. Vamos a ponerlo en ese orden. Profe, Sí. me ayuda porque acá yo hice la consulta para el post Ujú. y me tiraba un error. Bueno. Em, Acá directamente vamos a pasar todos los valores. Ups. No hay un 201 porque no se creó. Acá hay que verificar varias cosas. Pruebo esto y veamos. Tengo
El ananá que está en... uh, en cantidad 30, en 10, vamos a pasarlo a 30, y esto era el ID 10, que fue el último creado. Primero veamos esto, si estoy... El 10 debería ser el ananá. Ah, no, la banana. ¿El 11? Ah, no está. Ah, ananá es el último. Ah, no, el ananá fue el error, ¿cierto? Profe, está haciendo en el post. No tiene que ser en el put. Sí, sí, no lo ejecuté todavía. Ah, bien, bien, bien. Acá me estoy confundiendo. Acá. Sí, acá sí en el put. En el 10, si no, acá iba a crear banana. En el 10 sigue siendo banana, frutas, 30, pasa de 10 a 30. Así que vamos a ejecutar esto. Me dice, bueno, salió todo bien, pero por la duda vamos a pedir esto, que bueno, sigue siendo el mismo. Y ahí estamos. Sí, ahora vemos el error en el post. ¿Persiste el error en el post, Carrizo? Profe, ¿Mm? ¿sí? Ah, bueno. Ah, no, que no, digo, ¿qué preguntaba? Si le sigue dando un error en el post. Sí, me sigue dando un error. Vamos a ver. Post, productos, async. Producto, categoría, cantidad. Producto, debería ser nombre. ¿Seguro? Porque yo le puse producto en vez de nombre. Bueno. Sí, sí, sí. Vos le pusiste producto, entonces está bien. Insert into producto. Productos. Producto, categoría, cantidad. Valores. Tres paréntesis. De tres signo de interrogación. Producto, categoría, cantidad. Y, y sí, ¿qué te da de error? Yo, por ejemplo, pongo esto, Ujú. manzana, frutas 1 y 10. No existe manzanas, ¿no? Sí, no existe. Ujú. A ver, volvamos a la consulta. Sí, el error está en la consulta SQL, en el index. Mira, ¿lo guardaste? No está guardado. Esto sí. Ahora sí. A ver, ahora el... Bien, volvemos. Ahí nos aseguramos de que sea eso. Fíjate si le haces un espacio entre productos y el paréntesis de producto. Me parece que ahí está muy pegado. A ver ahí, guardalo. No. Volvamos. Perdón, podemos hacer un get de todos en el HTTP como para ver que no haya nada nuevo, por la duda. Ah, bueno, llega hasta el 6, por lo menos ahí se ve. Acuérdate de hacer que te lo envíe como respuesta de la API después. Volvamos al index. Para que lo mande como respuesta del index, tendré que cambiar algo acá. Tenés que agregarle a la línea 27 después del suces, tenés que agregar coma data rows. Data dos puntos rows. Ujú.
Producto, categoría, cantidad. Igual a rec body. Eso está en llaves. Const, entre corchetes, result, insert into persona, descripción, producto, categoría, cantidad, valores. No le veo nada raro. No se ejecuta porque te está dando un error. Acá, por ejemplo, cuando estaba escribiendo no aparecía la función insert ID. Lo tuve que No, escribir yo mismo. sí, no es función, es un atributo y no tiene autocompletado porque no sabe qué es lo que es result. Mm. No tiene para poder ¿No será obtener esa info. Ujú. en la variable producto, tiene que poner, en vez de producto, tiene que poner nombre? No, él le creó ese campo de la tabla, le puso producto. Ah, Sí, en el. Acá. Sí, ¿ve? Producto. Ujú. Te falta precio. Vos sí le agregaste precio. Mm. Le agrego precio por acá. Sí, precio ahí y precio en el. Ajá, un. Ah. Mm. A ver la tabla de la base. Volví a consultar por todos, perdón. Ahí ya lo voy a ver. Ahí, ese. Son enteros, está bien. Producto, categoría, precio, cantidad. Bueno, ¿qué está faltando? A ver, volé al insert. Productos. Producto, categoría, cantidad, precio, valores. Son cuatro. Después de la doble comilla te faltó una coma. Al ¿No? final del insert hay que pasarle un segundo parámetro y es una coma. Ahí está. Ujú. Ahí está. Bueno, Como Siempre siempre son es esos un errores, profe. carácter. Siempre son Siempre es esos un errores. carácter. Siempre es una coma, un punto y coma. Igual, si nos damos cuenta antes, lo mío me iba a dar error porque faltaba el precio, así que bueno. O sea, faltaban dos cosas. Primero era una cosa que no damos cuenta y después la otra, así que las comas son. bueno, profe, gracias. Bueno, me queda hacer el delete y nos queda por resguardar estas contraseñas de la base de datos. Esas dos cositas me faltan, así que ya estamos. Y el delete por lo general suele ser más simple. El tema, lo peligroso que es el delete. Acá sí, si nos ponemos bien en el SQL del delete, El acá se puede web. ir. El Acá se web. puede. Acá se nos hace hecatombe. El lío.
Aquí no vamos a poder, no vamos a devolver el que se nos borra, como hacíamos antes, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Await db.execute, falta la sync, delete from productos, where, este es importante, ID igual a signo de interrogación, ID. Acá por lo menos vamos a mandar el ID. Quitar, delete, borrar de la tabla productos, donde ID sea igual al parámetro que le pasan. Imagínense lo peligroso si esto se permitiera agregar un parámetro de consulta y aquí se lo mandásemos como un, no sé, el ID, poner, y que podamos escribir acá en el ID el nombre de la tabla. ¿Se imaginan el daño que podemos hacer? Borra la tabla directamente. Claro, todos los elementos, o cualquier tabla. Si vos con el ID le puedes poner, podríamos hacer lío. Por eso los nombres de las tablas en las consultas, sobre todo en estos, la base de datos no te lo va a permitir que sea un parámetro que sea tan dinámico. No se sugiere que uno lo trate de hacer dinámico tampoco. No, no traten de, cuando son las consultas de SQL, no traten Dinámica la de. paliza que nos pega la empresa. Sí, no, no, por eso acá no traten de acortar caminos que con lo dinámico puedo hacerlo. No, no, no. Hagan una consulta para cada cosa y no nos rompan nada, es muy delicado. ¿Qué borramos? ¿Qué podemos borrar? El 5. Vamos a borrar el 5. Supuestamente se borró, así que vamos a preguntar por todos. Uno, 2, 3, 4 y ya no está el 5. Entonces no fue el 5. Consulta. Falta el ID 5. Que antes, ¿qué es lo que había ahí? El yogur. Si hago ahora un post con el yogur, que es lo que estaba antes, ¿dónde- ¿con qué ID se va a crear yogur? El que le sigue al último. Ujú, el ID 11. Esto va a ser siempre así, muchas veces en la base de datos, porque ese autoincremento es la referencia que tiene para el nuevo ID. Siempre lo va a hacer así. No está el 8 porque nos dio un error con el 8. Ese error que yo tuve que quise enviar de forma dinámica el nombre de la tabla, también no está. O sea, cuando hay errores en hacer un post, también ese auto ID se va a incrementar. O sea, no tomen el ID como algo consecutivo y perfecto. Deberían estar todos. Se autoincrementa por más que nos dé un error. Eso también se da, por ejemplo, cuando tenemos que hacer. Acá solamente nosotros estamos ingresando información a la base de datos. Pero ¿qué tal si hay varios ingresando información a la base de datos al mismo tiempo? Entonces, si yo voy a incrementar el ID y el otro también quiere incrementar el ID, ¿que van a pelear los dos por el ID 8? No, uno va a ser el 8, el próximo el 9 y si te da error, listo, te dio error y continúo. Es para no hacer esos choques de autoincremento, lo que fuera. Si se hacen muchas tareas al mismo tiempo, esos ID se van a perder. No es que se creó y después se borró, simplemente dio un error de un vamos. Es la manera que
tienen la base de datos para... es simple, pero no hay que esperar de que sea consecutivo y de que estén todos. O que si no está es porque se lo borró. Simplemente puede que no se haya creado correctamente. Bueno, creo que Profe, tenemos... Sí. podemos hacer el put. Ah, y bueno, ya tendríamos todas las consultas básicas. Lo que voy a hacer ahora, ya le dejo a mano el put, incluso ya lo voy a subir al repositorio, si después lo quiere continuar. Acuérdese de los campos, de que le falta agregar, que tiene precio. Em, pero vamos a ver cómo podemos no resguardar los datos en la base de datos, en el repositorio, ¿sí? Porque si yo ahora hago un commit, esto va a parar al repositorio. La idea es que no sea así porque no quiero divulgar claves. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Uno de los mecanismos que disponemos para poder, eh, por decirlo así, resguardar estos datos es a través de las variables de entorno. Las variables de entorno son variables que nos ofrecen el sistema operativo para poder ingresarle variables a distintos programas. En Windows están las variables de entorno. No me acuerdo ahora dónde era, creo que en mi PC, clic con el botón derecho, variables de entorno, no me acuerdo dónde estaba. Pero una variable de entorno reconocida que capaz que les tocó configurar en algún momento es el path. No sé si les tocó instalar Sí, algo y que le pida modificar el path y era agregar una línea a las variables de entorno. Bueno, esas variables de entorno están para pasar la información a los programas a la hora de ejecutarse ciertos datos. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es esas variables de entorno, configurarlas para que las reciba el programa de Node y utilizarlas a la hora de conectarse a la base de datos. Entonces, estos tres valores, cuatro, perdón. Bueno, el host puede ser, pero mejor si lo dejo afuera. Los voy a llevar a una variable, a las variables estas de entorno. Yo lo que voy a hacer es crearlas, estas variables de entorno, de manera local, no a nivel del sistema operativo para que esté disponible para todos, simplemente para este caso o esta ejecución de Express. Así que yo acabo de copiar estos valores. Y lo que voy a hacer aquí en los archivos es crear un nuevo archivo que lo voy a llamar .m, punto porque va a ser oculto para el sistema operativo, y m porque son variables de entorno, environment. Acá pego esto, ya le voy a poner un nombre más acorde. Esto lo borro, esto lo borro, esto lo borro, esto lo borro. Las variables de entorno por lo general están definidas en mayúscula. Así que acá voy a poner no voy a poner host directamente, sino que pongo db y host, como para hacer referencia a que es el host de la base de datos. Esto lo reemplazo con igual y aquí pongo el texto que sería el host. O sea, todas las variables de entorno las va a considerar como cadena de caracteres. Este va a ser el user. Este va a ser el db, por ejemplo, pass. Yo defino el nombre que quiera, ¿eh? Acá estoy eligiendo estos nombres, pero pueden ser el que se les ocurra. Nada más que lo hago así porque está todo, justo son cuatro caracteres todo. Estas son las variables de entorno. dbHost, user, pass y name. Acá le defino los valores, ¿sí? Que yo quiero que tenga. Incluso puedo agregar comentarios. Si yo empiezo con el numeral. Variables de entorno para crear, para conectar a
base de datos. Sí, ahí agrego un comentario. Yo el nombre pongo el que se me ocurra, acá en este caso voy a poner este. Por un lado, antes de utilizarlo dentro del programa, del Express, lo que tengo que hacer, y no se vayan a olvidar, esto que está acá, si se van a la parte de Git, fíjense que lo sigue queriendo seguir los cambios, o sea, lo pueden agregar y Ah, demás. Guarda con eso. lo metemos al git ignore. Sí, lo ponemos git ignore punto .env, entonces de esa manera ya no lo va a tratar de seguir a los .env, van a estar escondiditos, como los node modules, digamos. Eso por un lado. El ¿Cómo, git profe, a ignore, dónde hay que ir para eso? en git ignore tenemos el node modules para que no tenga en cuenta la carpeta de node modules. Sí, Segunda línea del archivo, .env, para que Git ignore al .env. El Git que lo ignore. ¿Sí? Yo cuando bien. suba este cambio a GitHub y ustedes hagan la actualización del repositorio, este archivo no va a estar. Ustedes lo van a tener que crear manualmente. Así que acuérdense de cómo es el formato. Justamente esto lo hacemos así para que Git no me incluya o me ignore el archivo con las variables de entorno. En este archivo están las variables de entorno. Ahora lo que me queda por hacer es decirle a Node que me utilice esas variables de entorno. Y me tengo que ir al package.json, aquí en el Node, env file igual .env. Entonces le digo a Node, che, utilízame como archivo de variables de entorno el .env. Entonces lo que hace el Node es leer cada una de estas variables, ¿sí? Son variables, y las tiene disponibles para poder utilizar. Aquí sí o sí hay que detener la terminal porque acá cambia todo. Porque fíjense que ahí se me ejecuta esto. Bueno, ahora hay que leer las variables de entorno, ¿no? Acá le decimos a Node que emplee este archivo como variables de entorno. Yo le puedo agregar variables de entorno aquí, ya les voy a mostrar cómo. Pero de esta manera yo le digo que dentro de ese archivo hay variables de entorno. Por eso es que yo las creo, las variables de entorno, en este programa, no a nivel del sistema operativo, solamente para este programa. Este programa. Entonces aquí en index, aquí voy a reemplazar estas líneas por, ¿por qué era? Process.em. Y el nombre de la variable, dbHost. Este process vendría a ser el reemplazo del window en el navegador. En el navegador nosotros tenemos window para poder acceder a toda la ventana del navegador. En Node no tenemos window, pero sí tenemos este process, que es el proceso que se está ejecutando. De ese proceso, de las variables de entorno, no el nombre del archivo, esto no es en por el nombre del archivo, ¿no? Ojo. Pero dentro de las variables de entorno está el dbHost. No se autocompleta, ¿eh? Ojo. Y aquí igual, process.em.dbuser. Process.em.db. Ahí vas, todo en mayúscula. Uy. Process.em.db name. Y de esta manera definimos variables de entorno. Acá le decimos a Node que lo utilice. Acá las podemos leer. Leemos esas variables de entorno. Si todo está bien, la terminal debería, sí, sigue funcionando en el 3000 porque está utilizando estos nuevos valores.
¿Cómo me aseguro que es así? Bueno, si a las variables de entorno. Ah, no, creo que si yo cambio acá, tengo que reiniciar. Pero vamos a sacar una duda a ver si es así. A ver, sí. ¿Ven? Yo cambié la password y sí, vuelve a leer las variables de entorno porque cambiaron. Tengo que volver a la anterior. De esta manera yo le puedo pasar variables de entorno a la aplicación de Node con usuario, con contraseñas, datos delicados, a través de un archivo .env. ¿Sí? Acá le digo a Node, che, dentro de .env hay variables de entorno, cárgamela. Básicamente eso le estamos diciendo. Y acá en index leemos esas variables de entorno. Variables de entorno también le puedo pasar aquí. Antes de llamar a Node, puedo decir hola, pongo mayúscula porque es lo que se suele usar. Y pongo, por ejemplo, hola mundo porque tengo que usar, ahí está, por las comillas, ¿no? Le digo variable de entorno hola mundo y si me voy acá y me voy a un console.log, eh, process, uy, hola como variable de entorno. Esta es una manera de enviar la variable de entorno. Me dice, tengo que cerrarla, volver a ejecutar porque ahora sí, ahí está, ¿ven? Hola mundo. Así le paso manualmente variables de entorno. A cualquier aplicación, sobre todo estas que son de Linux, en las de Windows, no estoy seguro si les va a andar. Puede que sí, no me acuerdo. Pero de esta manera, acá defino variables de entorno. Esta aplicación puede acceder a esa variable de entorno y poder, bueno, leerla, ¿no? En este caso. Esto de las variables de entorno están disponibles en cualquier lenguaje de programación, ¿sí? Sí, en Python seguramente están y todo lo demás. Saco esto para no complicar y saco esto. Entonces, las variables de entorno se lo puedo pasar manualmente aquí o en el caso de Node, no todos, sí en el caso de Node como un archivo, para no tener que poner, porque ¿qué sentido poner acá en el package el host debe igual a localhost, debe user poner, si lo mismo va a ir el package JSON, va a ir al Git. Entonces, tenemos que crear un archivo .env. Este archivo no lo van a tener ustedes, o sea, van a tener que crearlo manualmente. No va en el repositorio. Decirle a Node que utilice ese archivo con variables de entorno. Y después usamos esas variables de entorno con process.env y el nombre del esto. Fíjense que acá como en me empieza a mostrar otros valores de entorno que ya crearon. Ve, acá hay un user, ya existe este es un ejemplo, no es mi user, pero ya hay una variable de entorno con user. Es para tener en cuenta de por qué ponemos db-user, porque seguramente hay otro que ya existe. No todas las variables de entorno van a tener esto, pueden ser varios. A ver qué pasa si hago un console.log process.env, a ver qué hay. Ve, acá están las variables. Bueno, nombre del programa o de la terminal. npm, nome, bueno, varias cosas. No hay nada delicado, así que espero. Pero está el nombre del paquete, está la versión ¿Está la versión? Está el username. Como ven, hay un montón de variables de entorno. Hay un npm config. Ah, está Lola, todavía está Lola. Me lo creo claro, porque no lo reinicie. Mm, Creo que estaba la versión.
Acá está. npm package version. O sea, tenemos disponible como variable de entorno la versión del paquete, esto que definimos acá. Si queremos mostrar la versión que se está ejecutando de manera dinámica, ya esto que está acá me agrega la versión. Bueno, bueno, y con esto tenemos ya como conectarnos mínimamente a una base de datos y poder interactuar un poco con el SQL. Sí, lo que les recomiendo que empiecen a ver estas consultas. Ahora vamos a ir agregando consultas un poco más complejas. ¿Qué vamos a ver la clase que viene? La clase que viene incorporamos las validaciones que vimos en la clase pasada, las del viernes. O sea que si no estuvieron la clase pasada, van a poder ponerse al día. Vamos a ir un poco rápido porque espero que ya lo tengan cocinado el tema. Revisen el código de la clase del viernes pasado para ponerse al día. No voy a perder mucho tiempo en eso. Y lo que vamos a hacer también es aquí agregarle los filtros para cuando tengamos que hacer select y están presentes o no los filtros, ¿sí? Porque los filtros ahí van a ser opcionales. Ahí vamos a ver qué tenemos que hacer. El resto, la validación es bastante simple. Si no está si no se valida, no sigue. Así que lo bueno es que el resto de las consultas, de los métodos, del get, post y put, solamente se le va a agregar la validación y nada más, no hay que hacer nada extra. Así que eso es lo bueno del resto. Pero los filtros sí van a tener cierta particularidad, sobre todo porque los campos van a ser dinámicos. Y ahí vamos a tener que ver bien cómo es el tema con la base de datos. Y bueno, y después ya para el lunes vamos a ver consulta, vamos a armar relaciones con las bases de datos. Ahí vamos a ver producto y vamos a agregar categoría aparte para ver cómo los relacionamos, cómo traemos esos datos y demás. Ah, Bueno. bien, profe. Lo subo esto al repositorio, así lo prueban. Fíjense que no subo ningún punto .em, no hay ninguna clave. Y hoy es 15. Ahí está. Bueno, entonces nos estamos viendo el viernes a las 7. Ahí vamos a continuar. Y el jueves presencial con los de proyecto final. Va, trabajo final. Última oportunidad de hacer presencial. Sí, Bien, a ver profe. si termina a las 7. Bueno, es que no estamos viendo.